Ahora vamos a dar paso a nuestro primer panel de conversación, Enamorando al consumidor, cómo crear experiencias memorables. Esta sesión comenzará con una presentación de Cristiane Amaral, líder de EY Latam. Luego vamos a tener un panel de conversación en el que participarán grandes referentes de la industria, Gonzalo Uribe de Kimberly-Clark, Juan Diego Valdés de Falabella, María Cristina Gómez de P&G, ex P&G y Sebastián Mejía de Juan Valdés. Esta conversación la va a moderar nuestro CEO de Grupo Ola, Antonio Monkeberg, y al finalizar vamos a abrir espacio para preguntas al público. La presentación de Cristiane es en inglés. Si alguien necesita equipo de traducción, para que porfa levante la mano y se los acercamos. Creo que no necesitamos, Héctor. Entonces, Cristiane, bienvenida, adelante. Cristiane Amaral, Consumer Products and Retail Leader, EY Latin America. Con más de 30 años de experiencia internacional como ejecutiva y consultora, Cristiane ha liderado los servicios de consultoría de EY en América del Sur y Brasil, así como la práctica de gestión de riesgos y gestión de talento en la región. Es especialista en estrategia y transformación organizacional. Ha acompañado a diversos clientes en procesos de transformación en ámbitos como go-to-market, personas, branding, mercados, tecnología, cadena de suministro, operaciones y finanzas. Ahora sí, yo creo. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo creo que mi portuñol es mejor que yo cambie para inglés, ¿no? So I'm gonna switch here, and after just taking a little bit of the economic scenario and seeing how are things moving over the countries and all the flows and etc., the easiest part is gonna to think how we are behaving as consumers. So with all of that, do you think we are changing? Over the last, let's say, last month, who here changed from one brand to another of something that you bought? Just raise their hands. Keep it, please. So these ones changed the brand. Who reduced the volume or stopped buying something that usually you were buying? Who liked the new brands that you tried? Who is open to buy new brands? Who here is from the industry and is trying to catch the consumer? Who are the retailers here? And is also trying to catch the attention. So I think this is a kind of summary of what I'm gonna tell a little bit here. The puzzle, it's crazy. And the main reason is because we are humans, and now we have a lot of choice. And we are more conscious about many things. And we have more channels to search. We have more things, and we value different things. So a little bit of what we are gonna talk now. It's about the research we found on the Future Consumer Index. It's a research that EY does over the last 5 years. We have 27 countries, and the last one we just finished now in February. And we are gonna share some of the insights that it came for us. And a big portion of it, it's exactly the point that you just saw here in the room. We have lots and lots of choices now in different channels for different things. And every day, depending on how we are valuing different things. And that's what is driving our consumption. So how to make a lasting impression with the clients? How to bring this loyalty back? Why we are changing and how we can regain that. So first thing to share, 29% of the people who changed, they don't change brands. They don't consider going back to the other brands.
It's almost 30%. Everybody here is fighting to get 1% market share every day. Means a lot. So imagine that 30% of you that change it, you don't consider going back. And why that's happened? One of the things is trust. So all of us, we saw the companies changing volume packs and pricing the same thing. All of us saw the prices going up, up, and up without a different value. And with all that Chris just shared on the global trades, all of us, we are already seeing the companies changing the formulas. And we know that many of these changes, it's to make it cheaper and to win more, to solve the trade flows, to solve the margins, not necessarily to make an innovation. So one of the reasons that make us change, it's, do I keep trust on the proposed value that this brand is bringing me? So this is part of why people is changing. And we have 36% overall in Latam open to try new brands. Here you can see that in Latam we are having a movement around private labels. We have part of this change. It's not from a branded thing to another very established brand. We have a very relevant movement going to private labels. Who here is from Brazil? Anyone? So in Brazil, we have like one or two, so I can, 3, 4. I can change to Portuguese now, right? So in Brazil, for example, private labels have never grown. Never, never. Why? Because since it started in the country, it was a synonym of not good quality. And over the last year, we had a lot of change. Private labels coming like this. And with other movements in the region. So private labels is growing all over in Latam. Other thing that is growing that was not also a cultural thing, it's buying second-hand products. Latin people, they are fixing more things also. And why we are having this type of behavior? Because the power to buy is reducing. And the Latin American people is finding ways to keep having the same things they need to have, they'd like to have, but with different choices. So they change labels, they go private, they fix things. And of course, we still have the black market, who is also rising. And we have other things that are happening in different markets, like a lot of money going for games, a lot of problems with credit. So all of these things moving and having different reactions in the countries, by generation, by class of consumption. Imagine how hard it is to find how to bring the consumer back, how to keep them loyal. How can I make a difference? And when we think on these 36% that I mentioned at the beginning, who are opening to try new brands, is it just because of the cost? How many here changed brands to a private label or something over the last month? Just raise the hand. Now, why you changed it? Was it price? Some is price. Was it curiosity or availability? How many of us change because we just go there and we don't find what we want? Or we search online and we have other things that it's more on our hands. Or Gen AI just brings to you quicker. And now that we have thousands and thousands of consumer occasions, because now it's not anymore Black Friday and Christmas, right? We have Silver Week, Golden Week, I don't know, Red Week.
We have everything to try to get more consumers in LATAM because we like also promotions. So that's why, and they are trying to get more of that. But we are changing brands because of availability, convenience, experience, and of course, in LATAM, we want all of that with the smallest price possible. And how much of these goes or differ by generation? We have around, the green part that you are seeing are the ones that they are loyal. They are kind of loyal to the brands. The red part are the ones that don't care about the brand. And we have around 60% of the population in LATAM that are what we call at UI brand switchers. So to catch these people, to bring them back, to make them somehow to buy your stuff or to be loyal to you, we have 60% to catch up. And you can see that is not that different by generation. We could say that old generations, they are more loyal than the young ones, but it's not. So it's somehow you have 60% all over that we need to take care. And when we talk about why they changed it, and you have the green part here are the ones that they are not changing because of price. The red one by category of consumption are the ones that are stopped buying. So you can see that you have more loyalty, I don't know, for the people with tobacco. They keep paying high because they're gonna keep that, but other categories of consumption, they are changing in a different way. And some of that, it's not just cutting or changing the brand because of price, but they are also changing how much do I buy. So if I used to buy a clothes every season, now probably I'm gonna buy one or two for a year. And this makes a different way to, for the companies to interact with the consumers. So if they are coming less, how you are gonna keep them together with you? And then we have a lot of strategic partnerships between the companies being established. So you have shoes with food, you have food with clothes, you have clothes with novels. So all the types of things that we can see, a lot of new sources of revenue and things that we can explore, like all the retail media. These are things that we need to think in a different way. How to make these, bringing the consumer back? Is it easy? It's not. It seems a lot, 60% changing, right? But it's very expensive to bring them back. Because imagine, you have, I don't know, 100 SKUs, 5 generations, different classes of consumptions, different countries, and they interact with you in all the channels, every time. They search for everything. They search for the proposal. They want to look in the internet, they want to try in the store, but they want to be delivered at home. And by the way, I will buy more from you if you give me free logistics back. So you go to my house, if I don't like you, take it back, and I'm not gonna pay something. So it's becoming even harder to put margin for all of us over this. So when we talk about the ones that change it for the private label, almost 30% of them, they are saying, I'm not going back. And about 70%, 64%, they are saying, I like it. It fulfills my values, what I need. So we need to put more things to take them back, different values. I'm gonna pass here a little bit just to talk about innovation. And now we are seeing very hard things from the companies, changing formulas, changing products to reduce costs because they cannot take one or other ingredient, chocolate with cocoa, everything. So they are changing that to make somehow possible to keep producing or to make it
cheaper on the production, but the clients, we consumers, because we are the clients, human beings, we are seeing that. So if we are seeing these type of changes, one very important message is, don't try to do bad marketing with me. Do real innovation and tell me the truth. Because if I don't trust you, it's gonna be hard for you to take me back. So no more crazy market. Real innovation, real value. With all these puzzles on the table, is it easy to do everything for everybody? One of the things that I think it's important is choose you want to target. Choose how to interact. Choose the value proposal you want to bring to the table, because we are not going to be able to do in an agile way everything for everybody. In this new attention for the switchers, when we think on that and we see that 60% are still open to try new things, but the 44% who thinks they can go back, they need to have this new value for them. So this is important. What is the value, what they trying for? And there are some things that are moving in LATAM. One of the things is we want healthier things. We are more worried about healthy, physical health now. After pandemic, it was mental health. Now it's physical health, because we don't have a good healthcare system in the countries. Colombia is changing, Brazil, it's a mess. So all of that make us to try and to want this as something that I value. I want sustainable products. I want the full experience, end to end. I want a good price. So I want everything but paying less. This is Latin America, right? We are used to the logic, but we are not used to how fast people is changing. And not used also to leverage the technologies for all this transformation. So in LATAM, let me move here. I think it's here is good. In LATAM, we are trusting Gen AI. Our consumers, we are saying that I like what Gen AI and what technology brings to me as possible solutions. I trust that. And I'm afraid about giving my private data for the companies, but I can give if I have a discount. So if I have a discount, I will give. You have my information. I trust what it's bringing. And the adoption of this technology is growing quicker and quicker and quicker. I think David is going to talk tomorrow or today about Gen AI and how it's moving. So we are going to see which are the possibilities. But this is something that I'd like to put here. It's changing very quick. Why in LATAM the speed is good? Why we are testing and trusting more? It's because we are changing in the personal lives. That's why we are trusting more. We can see that it's speed up. We can see that is a good information. And we have also the movement about the influencers going very quick in LATAM. We have a big portion of the people that buy just because they got an influencer recommendation. But there is something, I'm seeing some heads like checking up, but there is something very specific about LATAM. I like the influencers that I trust. We have around 80% of people that already bought something just because they got one influencer advice, just that. But what is the good influencer? Is it the global one? Or is it someone that is closer to me, closer to my values, so I can trust anymore? Is my colleague from the work? Our children? Is their colleague from the schools? So these are important things to pay attention, depending on the generation that you want to reach.
Some of them, they go with the global ones. Some others, they go with the ones that they trust. And the amount of consumption that has already been done by TikTok and all of that, it's even improving in Latin. So trying to make this kind of quick summary, private labels pay attention, secondhand and the other things, bring the consumers back, being sure about the values that we want to give them, and innovating according to the values that you want to show and to promote. With all of this that Chris said at the beginning, it's kind of all of here with the tariffs, with the changes, with the economy, with our governments that we are used to do some different stuff. I think US is trying that now. But with all of this and the consumers changing, what is relevant? So here we put some points that the companies used to do as a leverage for growth, but now needs to be different. So we need to think different on volume, on margin, on innovation, on how to use the channels, on how to market the prices. What is the right portfolio? How am I going to reach that? All of that we need to think in a different way. And some key takeaways, just to open our session here. First, talking about the industries. Get the price right is critical. And agile price, it's something that we are not used to have. We are used to put some tables price for a month. Does not work anymore. Don't try that. You need to change in a quicker way. Be really efficient. So that there is not a way to have margin if you are not efficient. That it's not an option anymore. Use technology to leverage that and really work on the innovation part. So strategic partnership is key. Nobody can do everything just alone. And for the retailers, work through the channels. Scale technology also. Do partnerships. Try different sources of revenue, like the one that I just mentioned at the beginning. So try these new sources of possibilities and the channels because they are going very quick in LATAM. So this is just some points to open our session here, I think, with our guests that are going to talk with us what they are doing. So thank you. Gracias a ti. Vamos con el audio bien. Ahí sí. Muchas gracias, Cristian. Excelente presentación. Nos dejaste una súper buena introducción y contenido para nuestro panel. Tenemos invitados, muy buenos invitados, en donde vamos a continuar con la conversación. Los dejo con un video donde se presentan las reseñas de cada uno. Gonzalo Uribe, Chief Transformation Officer of Kimberly-Clark. Gonzalo Uribe es un ejecutivo con una amplia experiencia internacional liderando divisiones multimillonarias de bienes de consumo en empresas como Kimberly-Clark, Mondelez International y Cadbury. Gonzalo tiene una profunda experiencia en los sectores de alimentos y bebidas, snacks, cuidado personal y productos tissue. Su habilidad para identificar y capitalizar oportunidades de mercado a través de soluciones innovadoras y una ejecución efectiva ha sido clave en su estilo de liderazgo. Recientemente asumió el rol de Chief Transformation Officer en la transformación global más ambiciosa de Kimberly-Clark. María Cristina Gómez, Procter & Gamble Retiree and Strategy, Brand Building and Insights Independent Advisor. María Cristina es una catalizadora de transformación empresarial con más de 30 años de experiencia. A lo largo de su carrera, ha impulsado innovaciones relevantes, construido marcas ganadoras y acelerado negocios para compañías Fortune 100.
Actualmente, María Cristina es fundadora y presidenta de Compostela Strategy Insights, firma de consultoría que ayuda a sus clientes a diseñar estrategias de crecimiento, desarrollar innovación centrada en el consumidor y fortalecer capacidades organizacionales. Sebastián Mejía, vicepresidente internacional de Juan Valdez. Con más de 18 años de experiencia en los sectores de alimentos, bebidas, franquicias y retail, Sebastián Mejía inició su trayectoria en Juan Valdez, Colombia, en 2005, donde rápidamente fue promovido a posiciones de creciente responsabilidad, incluyendo el cargo de CEO de Juan Valdez Café en Chile y la gerencia comercial de reconocidas marcas internacionales. Juan Valdez, gerente de marketing y sostenibilidad, corporativo Falabella. Juan Diego Valdez es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un MBA de The University of Queensland, Australia. Con más de 2 décadas de trayectoria en el mundo del marketing, ha desarrollado una destacada carrera en el sector del retail y consumo masivo, desempeñando roles clave en empresas líderes como Falabella y Cencosud. Desde hace 3 años, lidera la estrategia de marketing y sostenibilidad de Falabella para Latinoamérica. Excelente. Muy bienvenidos. Ahí estamos en coordinación con los asientos. Muy bienvenidos. Gracias. Qué rico tener una muy buena conversación. Tenemos hasta alcance de nombres con Juan Diego y Juan Valdez. Muy bien. Muchas gracias. Entretenida conversación. La verdad es que la introducción creo que fue muy alentadora, especialmente en aquellas cosas que queremos conversar. Este panel tiene un contexto editorial muy importante para nosotros. Nosotros vemos en Latin Consumer Summit la línea editorial específicamente en esta conversación. Es una conversación bien introductoria que de alguna forma funda los cimientos de por qué partimos haciendo todo esto, entendiendo a este consumidor y buscando enamorar a este consumidor. Y sabemos que tenemos un consumidor que viene cambiando, que viene en donde post pandemia cambiaron las reglas del juego, que justamente iniciamos esto y justamente por lo mismo yo quería hacerles una pregunta a todos, es una pregunta abierta, pero me encantaría que nos contaran cómo hoy día ponemos al consumidor en el centro ante un consumidor tan cambiante, un consumidor líquido, un consumidor que es difícil enamorar, que hoy día nos quiere y mañana nos odia. Entonces, ¿cómo ponemos al consumidor en el centro? Y si también cada uno me pudiese describir 3 grandes diferencias entre un consumidor actual y un consumidor que veíamos prepandemia. Gonzalo. ¿Quieres que comience yo? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias ahí por la invitación. Muy contento de estar aquí. El consumidor, yo creo que Cristiane obviamente lo comentó muy bien, el consumidor cada día está más difícil de conquistar por las compañías, por las marcas. Demasiado complejo entenderlo, muy fragmentado, muy personalizado, y hablo desde el punto de vista de consumo masivo, que es donde he tenido la oportunidad de practicar el marketing. Las compañías tienden a hablar de consumidor en el centro y muchas nos quedamos hay veces en PowerPoint y cuando vamos a la ejecución es donde tenemos muchas falencias o muchas fallas, porque hacemos muy bien el Consumer Insights, hacemos muy bien el Research, hacemos muy bien el entendimiento de la data, pero cuando salen las propuestas de valor para el consumidor no logramos ejecutarlas. Donde yo veo que tenemos que seguir trabajando fuertemente es en entendimiento de las misiones de compra de cada uno de esos consumidores. Y es muy fragmentada, muy dividida hoy en día. ¿Qué pasó con la pandemia? Y antes era muy sencillo atacar a los consumidores a través de productos estandarizados. Hubo un momento en el cual todos eran iguales, otro en simples canales. Después de la pandemia vemos omnicanalidad total, vemos el acceso a la información, a la data muy fragmentada y vemos una búsqueda desesperada de precio y de valor. Cuando digo precio y valor es la mejor opción de compra y está mucho más informado el consumidor. Y eso lo hace supremamente difícil de conquistar. Ahora, hablábamos de lealtad de marcas ahí en la presentación y cómo ha caído la lealtad de marca para compañías como Kimberly o algunas que están representadas acá.
La marca es fundamental. La lealtad todavía existe, lograrla es mucho más difícil. Y para nosotros, en Kimberly-Clark, por lo menos, la clave es que esas marcas tengan un propósito y tengan un valor. Y para mí el tema de propósito de marca es lo que hace la diferencia entre una que no sea tan exitosa y una que sea súper exitosa. Después de la pandemia hay un tema cultural donde la conexión con las marcas una vez se logra y es emocional y es muy fuerte, te atrapas por un periodo mucho más largo, no digo por siempre, pero por un periodo más largo. Entonces creo que precio, omnicanalidad, información del consumidor mucho más abierto a probar cosas, pero el tema para mí cultural de marca y la esencia de conexión emocional a través de un propósito real que se identifique, es donde las marcas realmente importantes hacen la diferencia. Súper. María Cristina. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Construyendo lo que tú acabas de decir, yo quisiera decir dos cosas de pronto un poquito diferentes. Una es, poner el consumidor en el centro significa muchas veces que hagamos cosas que no podemos hacer. Y he visto muchísimos casos donde cometemos errores, donde empezamos nuestra estrategia con qué tenemos en nuestro arsenal y por ende entonces voy a empujar eso que tengo en mi arsenal en lugar de empezar con qué necesita el consumidor y que nuestra estrategia realmente empiece con, así sea difícil, qué debo hacer para agradar a ese consumidor y cumplir con sus necesidades de beneficios, aun cuando sea difícil. Entonces, empezar con el consumidor a veces significa no empezar con lo que yo tengo en mi arsenal. Y lo otro que diría es, empezamos la sesión de hoy hablando muchísimo de estos consumidores que están moviéndose de ser consumidores leales a consumidores que usan diferentes marcas. La verdad es que en mi experiencia, el 80% de los consumidores no son leales. Yo a mucha gente le decía, la lealtad no existe casi que ni siquiera en los matrimonios, ¿por qué va a existir la lealtad con unas marcas? La gente cree mucho en la ley de Pareto y dicen que el 20% de mis consumidores me dan el 80% de mi volumen y me enfoco en mis consumidores leales. La realidad es que el 60% de los consumidores de una marca son consumidores que yo llamo ligeros. Son consumidores que pican aquí, pican allá, y el consumidor de hoy que está súper informado, que está buscando valor, que se está viendo enfrentado a marcas blancas que le ofrecen el mismo beneficio que le ofrece una marca que venga con marca por un precio mejor, es un consumidor muy, muy inteligente. La mayoría de nuestros consumidores son ligeros. Para ganar el juego hay que convencer cada día a más de esos consumidores ligeros para que vengan a mi marca y me prueben. Yo digo siempre que la estrategia de juego es una estrategia que genera trial. Entonces, más aún ahora que tenemos un consumidor que es bien inteligente y quiere más por menos. Me enfocaría muchísimo en ese consumidor ligero en este momento en Latinoamérica. Súper. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero es entender quién es tu consumidor, a quién quieres apuntarle con tu propuesta de valor y cuál es tu target, porque al final el mundo es muy grande, estaba globalizado, parece que se está desglobalizando, pero hay que entender a quién quieres apuntarle. Las marcas con propósito, las marcas con una propuesta sostenible, que llegan a un consumidor que hoy en día es muy consciente, creo que son las que tienen más oportunidades de ganar y de que el consumidor entienda la propuesta de valor. Pero hoy las nuevas generaciones no hacen una compra por hacerla, son muy transaccionales y tienen una intención antes de esa compra y quieren averiguar qué pasa con lo que están comprando y qué propósito hay detrás. En el caso nuestro, en la industria cafetera, es bien curioso porque hay 3 países en el mundo que surten todo el café, y es Brasil, Colombia y Vietnam. Esos 3 países abastecen casi el 40 o 50% de la oferta mundial, vendiéndole a las grandes multinacionales y a las grandes cadenas. Mismo producto, todas las cadenas con una propuesta de valor diferente. Y en el mundo cafetero uno dice, ¿por qué un cliente quiere un café Starbucks, un Peet's, un Costa Coffee, un Juan Valdez, otro? Y atrás hay productos muy similares. Y al final es como armas esa propuesta de valor. Muchas veces las organizaciones se quedan en el diseño, en la oficina, en el packaging y se les olvida de la ejecución en punto de venta y de la experiencia. Si logras conectar desde la estrategia hasta lo que está pasando en el punto de venta, creo que tienes algo más de opción de enamorar y de poner a ese consumidor en el centro.
Juan Diego. Bueno, buenos días a todos también. Un honor estar compartiendo este escenario con todos ustedes. Mira, la verdad que un poco fue bien inspirador lo de Cristiane. Hoy día estamos en un desafío donde las marcas, las instituciones, es súper difícil lograr tener la velocidad que el consumidor está teniendo para las marcas y las empresas como nosotros. Habiendo hecho eso y agregando un poco a las cosas adicionales que dijeron mis colegas, yo creo que también tenemos un consumidor que está tremendamente informado. Algunos ejemplos, por ejemplo, un consumidor que hace 2 años, 3 años buscaba en Google o en los search de nuestras plataformas zapatillas Adidas. Hoy día ese consumidor busca zapatillas Adidas Sambae modelo Brasil. Entonces es un consumidor muy informado, que tiene mucha información, que navega multiplataformas. Hoy día en promedio un consumidor tiene 3 o 4 redes sociales, está en TikTok, está en Pinterest, está en YouTube, está en Instagram. Entonces finalmente es un consumidor que en su navegación, en su proceso de inspiración, está súper lleno de contenido, todos contenidos válidos. Entonces es súper desafiante eso de cara a una marca. Lo otro también que los consumidores también son más infieles, o sea, de alguna manera tienen mucho más alternativas, muchas posibilidades de compra, y ahí empiezan a surgir modelos que son muy relevantes, como los programas de afiliados o los microinfluencers. Al final son herramientas donde terceros hablan por las marcas, porque finalmente si la marca habla solamente por sí sola, muchas veces no es creíble. Entonces creo que si yo tuviera que darle una recomendación a una marca, le diría, trabaje muy bien, por ejemplo, el ratings and reviews. Es muy relevante qué dicen los consumidores acerca de mis productos. Y en tercero, yo creo que ya también bastante higiénico, tiene que ver con la velocidad. O sea, yo creo que eso cambió radicalmente la pandemia y la velocidad de respuesta que tienen que tener las marcas, la velocidad de despacho, son cosas que ya son higiénicas y sobre las cuales las marcas tienen que, al final, solamente para terminar, yo creo que las marcas y las empresas necesitan crear valor antes de la venta. Antes de la venta. Crear ambientes, preocuparse mucho de los contenidos. Solo ahí van a lograr conectar con los clientes porque la venta después se da como consecuencia. Pareciera que el viaje y el camino del consumidor cambió absolutamente y eso es súper relevante. Y desde esa perspectiva, Gonzalo, tú lideras hoy día la agenda de transformación de una compañía que tiene más de 150 años de historia. ¿Cómo liderar una agenda de transformación en una organización tan consolidada y al mismo tiempo cómo conecta esa agenda con estos cambios de este nuevo consumidor? Buenísima la pregunta y creo que parte de lo que estamos discutiendo en este foro, que es cómo hacer para que las compañías crezcan de una manera más acelerada, y obviamente son compañías públicas donde inversiones vienen detrás y requieren cierto margen de rentabilidad. Y creo que todas las compañías por lo general se reinventan de algún momento en otro, ¿no? En este caso, hablando particular de Kimberly-Clark, 150 años. Si esta compañía no se reinventa cada cierto tiempo, obviamente la longevidad disminuye. Creo que hay una estadística de McKinsey que 3% de las compañías exitosas hoy tienen más de 50 años, de las CPGs multinacionales grandes. Entonces son pocas y más de consumo masivo, porque el cambio es generalizado. Entonces, ¿qué hacemos en una transformación? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conquistar al consumidor. Es como nosotros logramos acelerar el crecimiento que traemos. Ese es como el pilar más importante en el que estamos trabajando. Y luego hay un pilar muy grande de eficiencia y un tercer pilar que es cultura. Por lo general, casi todas las transformaciones tocan en esas tres líneas estratégicas. ¿Cómo manejar una transformación a nivel global? A ver, es un trabajo colectivo. Yo en mi rol lo que hago es orquestar de alguna manera todos los cambios que se van a generar en un determinado tiempo, 2, 3 años, desde el punto de vista de estas 3 líneas estratégicas, con un equipo de trabajo, con socios externos o partners externos. Digamos, hay gente del equipo de Cristiane que nos apoya en ciertas áreas, y ahí va. Y la otra que hacemos es monitorear de que la ejecución de los planes se den de acuerdo a lo que se anticipó. Eso es lo más importante, por eso yo hablaba de
Somos muy buenos planificando en general, pero la ejecución es donde todo esto falla. Y el rol de la oficina de una transformación en una compañía es hacerle seguimiento a las iniciativas, para darles un margen de ideas y depende de cada compañía. Hay más de 300 iniciativas andando que tienen que ejecutarse a través de 140 países que tienen los 3 componentes. Es garantizar que esas iniciativas se apliquen en el día que se planearon, que traigan los resultados que se comprometieron, porque son los inversionistas los que están invirtiendo en la transformación para acelerar los rendimientos de la compañía. Entonces, a eso nos dedicamos. Es un trabajo súper intenso, de muchísimo crecimiento y enriquecimiento profesional, porque te enteras y te das un contacto con todo lo que está pasando alrededor de la organización, en los 3 frentes, o sea, es integral. Y lo que buscamos obviamente es crecimiento por encima de las categorías, una productividad superior a la del mercado y que la cultura de la compañía se debe hacer mucho más ganadora, mucho más caring, la llamamos nosotros. Y ese es el rol. Y en esas estamos, es una jornada de 3-4 años. Y seguramente más adelante vendrán más transformaciones, que no paran. Interesante desde una compañía de consumo masivo, 300 iniciativas, pero que, como dijiste al principio, enfocadas también en conquistar al consumidor. Total. La gran mayoría, te diría, una gran parte de eso es conquistar al consumidor. María Cristina, tienes una larga trayectoria, más de 30 años en consumo masivo en cargos regionales, locales, globales. ¿Cómo ser global y al mismo tiempo local? Hay que ser global y local para ganar. Cuando me dijeron que me iban a hacer esta pregunta, dije, bueno, ¿qué ejemplo les traigo que realmente haga fácil entender la importancia de global y local? Y un ejemplo en el que trabajamos durante muchísimos años en Procter & Gamble, yo trabajaba en la categoría de protección sanitaria. Para muchos de ustedes probablemente la marca Always es una marca familiar. Always en Latinoamérica y en los Estados Unidos por años, primero probablemente fue en muchos mercados quien creó la categoría de protección sanitaria para las mujeres. Muchos de ustedes describirían a Always como una marca azul. Es una marca que consistentemente ha sido azul, su empaque es azul, es una marca que promete al consumidor o a la consumidora protección, estar seca en cualquier momento de su vida y de tenerla siempre protegida. Es súper importante que una marca global tenga muy clara cuál es esa promesa que le estoy haciendo al consumidor, y esa promesa es lo que hace a una marca global. Es una promesa que tiene que ser visible y relevante para la consumidora global. Pero Always, con esa súper promesa, era una marca en nuestros mercados, una marca azul. Bueno, el reto fue que en la China, a pesar de que Always fue la marca que creó la categoría hace muchísimo más de 50 años, era una marca con la cual Procter había realmente tenido muchos problemas para que la marca se acelerara en el mercado de la China. ¿Por qué? Porque después de muchísimo tratar de entender al consumidor, nos dimos cuenta que el azul para la consumidora china significa masculino. Durante años la consumidora china nos decía, por favor, cambien el color de Always. Always, mientras Always sea azul, no es una marca para mí, no es una marca relevante para mí. Adicional a eso, durante años, muchos de ustedes probablemente han visto comerciales de Always donde sale una muchacha, una mujer joven, jugando soccer, jugando básquet, jugando fútbol, porque el concepto americano y diría que occidental del periodo para las mujeres es la mujer tiene que ser capaz de power over her period, tiene que ser capaz de hacer lo que quiera aun cuando esté en su periodo. Resulta que para la mujer oriental el tiempo del periodo del mes es un tiempo de relajarse, un tiempo de reenergizarse. Entonces la ejecución de la promesa de nuestra marca era absolutamente irrelevante para la consumidora oriental. Y tomó muchísimo coraje de los líderes en la organización, decir, bueno, ¿qué pasa si Always no es azul en los mercados orientales, sino Always es una marca rosa? Y si ustedes van a los mercados hoy en día, en la China, en el Japón, inclusive en la India, la marca Always no es una marca azul, es una marca rosa. Logramos transformar la trayectoria de la marca en la China. Incluso Always se convirtió la líder número 1 de la categoría de protección sanitaria en la China en un periodo de más o menos 5 o 6 años, y la clave estuvo en cambiar la ejecución.
porque el consumidor solo ve ejecución. El consumidor tiene que entender tu promesa global de marca, pero la ejecución tiene que ser absolutamente y claramente relevante a nivel local para ganar. Mira, súper importante. Con Sebastián me gustaría llevarlo también en el mismo camino. Tú has tenido, Sebastián, el honor y la oportunidad de llevar la cultura cafetera y la marca al mundo colombiana. Y sin duda tiene que ser algo muy, muy, muy gratificante, sabiendo también el arraigo y el orgullo nacional que está detrás de la cultura cafetera en Colombia. ¿Cómo llevar esa bandera, especialmente en países en donde también localmente pueden haber culturas cafeteras bien arraigadas, como por ejemplo Brasil? Muchísimas gracias. En el caso nuestro, digamos que Juan Valdez creo que está marcando un hito como empresa latinoamericana, porque ha logrado tener tiendas o puntos de venta en más de 25 países. Entonces no solo hablo de consumo masivo, que una cosa es exportar un producto y comercializarlo en todos los canales de venta, sino es operar tiendas y en 25 países con culturas diferentes. Entonces hace 20 años nosotros dijimos, ¿por qué seguir exportando el café como insumo, el café verde, y por qué no vender capuchinos, lates o cortados en Chile y dejar, digamos, todo el valor en nuestra cadena? Entonces, producimos el café, tostamos el café, lo exportamos y lo preparamos en un latte o en un capuchino, en un cortado al consumidor final. Y durante estos años, pues hemos tenido aciertos y desaciertos y logramos pues tener ya 600 tiendas y estamos en búsqueda de tener la tienda 1000 para convertirnos en una de las 10 cadenas de café más grandes del mundo, y eso sería el segundo hito. Algo muy importante es, hay que adaptarse sin perder la esencia. Yo tengo que adaptarme al mercado chileno y latinoamericano, yo tengo que ir a Emiratos Árabes y adaptarme a lo que está buscando el cliente emiratí en China o en Colombia. Y ejemplos sencillos es, por ejemplo, en Dubái, un cliente y una tienda de café está separada por hombres y mujeres. Y en Kuwait y en Qatar no quieren estar todos juntos. Entonces tienes que hacer una terraza para los hombres y una terraza para las mujeres separadas. En Estados Unidos quieres un drive-thru, tienes que construir una tienda donde entres, compres el café transaccional, sales y te vas. En Latinoamérica quieres atender los clientes y que tengan una experiencia gratificante y estar mucho tiempo con ellos y dar mucho servicio y mucha calidez. Escuchar al mercado local es clave. Si tú no entiendes cada mercado y cada consumidor, no puedes ser exitoso. Rodearse de talento local. No solo es el talento que tenemos en Colombia, sino un híbrido de el talento colombiano y el talento de cada uno de esos países. Invertir mucho en marca y tener un modelo rentable. La rentabilidad al final es lo que todos los inversionistas buscan. Pero, como decía Juan Diego, la venta viene como consecuencia de. Entonces, si juntas todos esos elementos, aprendes de los errores, creo que pues logras expandir una marca como lo hemos hecho en estos últimos años con Juan Valdez. Mira, importantísimo el eje cultural, muy ligado a esta forma de entender un consumidor que más allá de lo cotidiano está en constante cambio por las cosas más bien estructurales, pero finalmente la cultura arraigada pasa a ser un peso sumamente relevante. Y Juan Diego, ¿cómo se maneja esto desde Falabella? Por ejemplo, en Perú, en Colombia, donde hay marcas, en una entrevista apareces mencionando lo difícil que es atacar en la categoría vestuario, por ejemplo, marcas que son fuertes localmente. ¿Cómo lo hacen en Falabella? Sí, mira, Falabella hoy día está presente en Chile, Perú y Colombia. Y en Perú y en Colombia hay una industria textilera, una industria de la moda muy fuerte, y eso hace que hay muchas marcas en esos países que irrumpen en el terreno de Instagram, marcas más chicas, emergentes, y que finalmente después irrumpen en un ámbito más internacional. Nosotros como Falabella queremos ser la plataforma y el lugar de las mejores marcas. Por lo tanto,
Para nosotros, ese tipo de iniciativas, ese tipo de marcas que están emergiendo en cada uno de esos países, queremos ser una plataforma y una vitrina para que esas marcas finalmente lo triunfen a nivel internacional. Nosotros tenemos una colaboración, hacemos muchas colaboraciones con diseñadores colombianos, chilenos, peruanos, hacemos co-brandings. La verdad que tenemos una relación muy cercana con eso. De alguna manera también ponemos a disposición de ellos los servicios logísticos, nuestra red de sourcing, toda nuestra capacidad de retail media, para que finalmente ese tipo de talentos también se desarrolle. Y obviamente que nos llena de orgullo cuando también estos diseñadores les va bien. Así que muy lejos de competir con estas marcas, finalmente queremos que Falabella sea una tremenda vitrina para que ellos también sean exitosos. Súper. Vamos a hacer algunos... Quisiera agregar un punto más, Adelante. creo que es importante, porque finalmente es una forma, el incorporar todas estas marcas a nuestro portfolio, finalmente para Falabella es un motivo de diferenciación. Cuando uno de alguna manera se compara con un especialista del grupo Inditex, por ejemplo, el poder incorporar esta propuesta de marcas latinas a la propuesta de valor de Falabella es muy relevante. Latinoamérica al final está lleno de sabores, de colores, de estampados, de coloridos. Es una propuesta diferente. Por lo tanto, es una propuesta que, si bien tenemos una propuesta homogénea a nivel de todos los países, también el acento latinoamericano en cada uno de los países es importante de cara a la diferenciación. Súper. Los voy a llevar a un plano más coyuntural, en algún caso coyunturas actuales, en otros casos coyunturas pasadas, pensando en pandemia y otras cosas, pero Gonzalo, Sebastián, en ambos casos ustedes representan compañías que gran parte de su comercialización en Estados Unidos depende de importación. Toda la política arancelaria, ¿cómo les ha impactado? ¿Qué medidas están tomando? Y cómo impacta también las expectativas del consumidor en toda esta coyuntura que revuelve y genera incertidumbre. Con los aranceles. Sí. Exactamente. Sí, pues estamos, no te voy a decir preocupados, sino ocupados. Así es. En algún momento, un domingo de hace algunas semanas, pues mediante un tuit recibíamos un arancel o un potencial arancel para las importaciones de café en Estados Unidos, pues altísimo. Y eso significaba que todo el café que iba a entrar las siguientes semanas, pues iba a tener un arancel muy importante. Y al final quedamos grabados con un 10% versus otra cantidad de países que también tienen el 10% y otros incluso más, excepto México. Entonces estamos en un mundo vulnerable, incierto, ambiguo, donde todo el tiempo estamos tomando decisiones, digamos, que cambian el direccionamiento del negocio. Por cada contenedor que nosotros de café estábamos trayendo semanalmente, estábamos perdiendo $100,000 de impuestos. Y traducirle ese valor a un cliente o a una cadena grande en Estados Unidos puede tardar hasta 2 o 3 meses de aceptación. Entonces estamos altamente ocupados, reinventándonos, viendo qué podemos hacer con el consumidor final, que todos nuestros clientes entiendan la coyuntura mundial y adaptándonos, pero seguimos con nuestra apuesta firme por Estados Unidos. Este es el país para nosotros más escalable del mundo, es el país con más retos de crecimiento. Estamos entendiendo ya el modelo económico y una vez nosotros tengamos una base sólida, creemos que vamos a escalar y ser uno de esos 5 actores más relevantes del país. Ok. Gonzalo. En el caso nuestro, siendo una compañía multinacional, tiene una red de distribución, logística, de proveedores en todos lugares, y obviamente China es uno de los lugares de mayor predominancia. No necesariamente para el mercado de Estados Unidos, pero en general, ustedes vieron la presentación con la que comenzó el foro. Entonces es un tema de discusión. Como dice ahí Sebastián, es de ocuparse y no de preocuparse, porque al final siempre hay medidas y hay acciones a tomar correctivas. Yo creo que lo que nos complica es la inestabilidad del mensaje y nos hace cambiar de rumbo de manera muy, muy rápida. Entonces, lo que se ha hecho son análisis de supply, de logística, de proveedores muy exhaustivos. Si esto tiene impacto o no tiene impacto. Si ustedes vieron los resultados de las compañías del primer trimestre,
Todos, la mayoría hablaron de, ok, un buen primer trimestre, pero un outlook o un forecast futuro complicado basado en tarifas. Volvemos al fondo, es el consumidor. Y el tema aquí es, ¿qué va a pasar con el consumidor cuando se implementen las tarifas, sean del 10, sean del 25, sean del 150? El consumidor se va a ver impactado de alguna manera. Y hoy el consumidor, el índice del consumidor de incertidumbre en Estados Unidos está al nivel del COVID, que es un índice, o sea, supremamente negativo en términos de confianza. Es que eso mismo te iba a preguntar, si siempre se ha dicho que especialmente en presiones inflacionarias, las expectativas comienzan desde antes, es decir, Total. el consumidor empieza a Y retirar. no lo hemos visto, tampoco, obviamente el consultor que comenzó el foro dijo que no tenía la bola de cristal y creo que nadie la tiene, pero de los primeros indicadores del primer trimestre y es las economías comienzan a desacelerarse, la americana se desacelera, en Latinoamérica no pasó lo mismo, pero sin duda hacia adelante va a haber un slowdown o una disminución del consumo en general, ya sea porque tenga un sentimiento de preocupación y de incertidumbre de lo que va a pasar o porque realmente va a haber un impacto inflacionario. Ahora, en Latinoamérica un colateral de todo esto que es difícil de calcular es si China no exporta hacia Estados Unidos lo que está exportando de manera natural, ese volumen de producción que tiene China en todas las categorías, tiene exceso de capacidad, ¿a dónde va a ir? Y vimos que Latinoamérica es uno de los mercados más apetecidos donde ya hay un footprint. Y tenemos productos producidos en China de muy buena calidad presentes en nuestros mercados. ¿Qué va a pasar? Eso se va a acentuar muchísimo más. Entonces, quienes producimos en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, tenemos que ser mucho más competitivos. Tenemos que extraer mucho más valor y tener una capacidad de tener mismos productos o mejores que los que vengan con componentes importados o que vengan directamente de China. Así que va a ser una guerra por el consumidor mucho más acentuada de lo que teníamos, que ya era bastante fuerte. Tenemos certeza que hoy día hay muchos de los que están aquí sentados y de los confirmados que van a acompañarnos durante estos días, que este es un capítulo que lo están viviendo en carne propia. Yo creo que los pasillos para conversar van a estar muy buenos, los lunch y las distintas mesas temáticas. Yo creo que es una muy buena oportunidad para seguir profundizándolo. Antonio, algo que yo quisiera decir allí es, yo creo que estos son momentos en donde debemos enfocarnos también muchísimo en lo que yo puedo controlar, como compañía, porque es fácil que toda nuestra atención esté en qué va a pasar con las tarifas, los aranceles, cosas, podemos hacer 500 escenarios, planear qué hago si pasa A, B o C, pero lo que sí tengo en mi control es cómo ofrecer una propuesta al consumidor que sea superior y que la experiencia sea superior, porque yo creo que COVID nos enseñó que el consumidor está dispuesto a pagar cuando la experiencia de forma holística es superior. Y ahí creo que deberíamos en este momento redoblar nuestro esfuerzo, porque allí podemos encontrar valor agregado, incluso en un ambiente donde tenemos problemas con las tarifas y los aranceles. Súper importante. Yo, y reforzando tu comentario, María Cristina, las coyunturas impactan directamente los rumbos de las decisiones estratégicas de las compañías, por ende, o por consecuencia de estos cambios de consumo. Y me encanta mantener la conversación con Juan Diego, porque te tocó vivir, remontándonos hace unos años atrás, una coyuntura muy compleja, post-pandemia, en donde se cambiaron las reglas del juego, y específicamente el mercado, por ejemplo, el mercado chileno, en donde, y el resto de Latinoamérica, en donde, producto de un consumidor que se digitalizó por razones forzosas prácticamente, vemos como actores que no estaban tan presentes en la comercialización de e-commerce y marketplace tomaron mucha fuerza como Mercado Libre. Cuéntanos un poco cómo se vivió ese proceso y cómo lo han enfrentado y cuáles son las perspectivas actuales. Bonita pregunta. Sí, yo creo que nosotros vivimos durante el 2022, como Falabella 2023, aparte de todo lo que pasó en la pandemia, una coyuntura interna bien relevante. Yo creo que lo que veíamos en ese minuto era una llegada de estos marketplaces que
de alguna manera apostaban o apuestan a tener un gran surtido de productos, capacidades tecnológicas bien robustas, conveniencia, y de alguna manera nosotros tratamos de, bien o mal, yo creo que acá hay que ser bien importante, uno puede cometer errores, finalmente las empresas, las marcas están administradas y lideradas por personas y las personas tienen pueden cometer errores y finalmente lo importante es cómo los enmendamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Falabella buscó ese modelo más generalista, donde buscábamos también tener de todo y reunimos todas las plataformas del grupo, todas las marcas del grupo en un solo gran marketplace, pero finalmente nos dimos cuenta que el consumidor valora mucho la conexión de especialista con cada marca. Y nos empezamos a dar cuenta que el cliente más fiel de Falabella o el cliente más fiel de Sodimac, por decir algunas marcas, valoraba la experiencia especialista de cada uno de ellos. Entonces empezamos rápidamente a volver al centro, a volver al verde o Sodimac volver al azul. Y hoy día estamos en una transformación bien profunda. Estamos pasando de una transformación de ser un generalista a ser un especialista. Falabella es una empresa que tiene 140 años, se ha evolucionado de forma bien importante. Partió como una sastrería, luego una tienda por departamento. Las tiendas por departamento en el mundo están súper desafiadas porque básicamente como que no tienen una posición o están como stuck in the middle. Y hoy día estamos en una posición donde estamos construyendo una experiencia especialista en moda, belleza y hogar. Queremos ser el sitio de las mejores marcas, el lugar donde la gente se inspire de las tendencias, como decía, de las mejores marcas, de tener lo último. Y esto no significa renunciar a un marketplace, por ejemplo. Nosotros, hoy día, el 40% de nuestra venta es de marketplace, pero finalmente no queremos tener de todo, queremos tener lo último. Y en ese sentido hay un tema muy, muy especial ahí, porque en el fondo en un marketplace se junta una oferta del mercado informal junto con la oferta de marcas que llevan construyendo sus marcas por años. Entonces, nosotros tenemos algo que decir ahí. Después, dentro de la lógica de tienda por departamento, hoy día tenemos una propuesta omnicanal muy, muy robusta. El 70% de nuestra venta online ya es a través de la app. Uno ve que en la tienda también mucha gente vitrineando físicamente, pero vitrineando con la app. Entonces, al final, estamos construyendo esta experiencia especialista. Son varias decisiones estratégicas sobre las cuales estamos, porque esto implica organizarse por especialidad, implica tener P&L por especialidad, implica cambiar nuestra estrategia de medios con más consideración y menos performance, implica también una curatoría del catálogo mucho más especialista. Entonces estamos viviendo una transformación como la que hemos tenido 140 años hacia atrás, pero y la verdad es que nos está yendo muy bien. Estamos también muy contentos. Publicamos resultados hace 2 días atrás del primer Q 2025 y es el primer Q histórico de Falabella, el cuarto Q del 2024, resultados históricos también. Entonces estamos contentos, estamos obviamente ocupados, todo este contexto externo nos tiene ocupados, pero dentro de la coyuntura y el desafío interno sobre el cual estábamos también más enredados post pandemia, hoy día te diría que estamos con una propuesta de especialista que nos tiene muy contentos y que nos está dando muy buenos resultados. Excelente. Súper. Nos vamos a ir a otro plano, que también es otro fenómeno dentro del sector consumo, marcas propias. Ajá. Marcas propias y particularmente esta pregunta se la quería hacer a una de ellas en torno al mundo marcas propias y al todo fenómeno de su crecimiento, una para Gonzalo y otra para María Cristina, ustedes que han estado liderando por largo tiempo portafolios que en su minuto han tenido gran relevancia en ese sector, cómo competir con ellas, cómo convivir con ellas, incluso como a veces hasta ser proveedor de ellas. Entonces, ¿qué cambios, para Gonzalo, qué cambios en el comportamiento del consumidor están impulsando el crecimiento de las marcas propias, especialmente en los tiempos de hoy? Y realmente, ¿qué están buscando los consumidores cuando eligen estas marcas? Bueno, tiendo a pensar que el concepto de marcas propias es obsoleto.
Es Ok. mi punto de vista y ya no existen marcas propias, sino una oferta para el consumidor. Antes eran muy limitadas a ciertos retailers con una marca, etcétera. Creo que hoy son ofertas todas para el consumidor igual o similares a una marca de cualquier compañía. Entonces, para el concepto nuestro no existen las marcas propias, sino oferta de valor para el consumidor. Ahora, ¿qué ha cambiado? Uno, tienen acceso a un retailer importante por lo general, entonces hay una availability de por medio. Pero, digamos, si les doy un ejemplo muy de la casa, un día llegué a visitar a mi mamá a Cali, yo soy colombiano, y abrí la despensa y había un papel higiénico de un retailer. Y yo trabajo en una compañía que vende papel higiénico. Y le dije, madre, pero ¿cómo vas a comprar esto? Mi mamá tiene 80 años. Muy sencillo, mijo, me la traen a la casa y vale la mitad que el suyo. Y le dije, o sea, me dedico a vender marcas y me sale mi mamá con esta. Digo, no puede ser, hay algo aquí que no funciona. Entonces, al final tengo que competir con esa propuesta de valor que le está llegando al shopper. Eso es un ejemplo muy malo, es un target muy específico, pero tengo que competir con esa marca. ¿Y cómo compito con esa marca? Con todas las propuestas de valor que hemos hablado acá del producto, con innovación, con beneficios claros, con un valor de marca presente y con availability. Entonces, son marcas que están ahí. El availability para mí es como el gran desafío, porque tienen un canal de distribución definido y tienen una ventaja en algunos casos contra otros fabricantes, el concepto de tener ese canal. Pero al final es una oferta más con la cual tenés que ganar con una propuesta de valor, con brand power, es como la veo. Y ese es el concepto. Igual si te vas a una categoría, volviendo al tema de papel higiénico, todos cumplen la misma función, ¿cierto? Claro. Pero seguramente cada uno de nosotros aquí tiene una marca preferida. ¿Y por qué? Porque además de cumplir la función, tiene algo que te conecta a la compradora, que en la mayoría de los casos es la mamá. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y diferenciarnos, para que al momento de la llegada al punto de venta, esta marca sea preferida versus la otra. Claro, porque es interesante porque dentro de la escuela old school, que en algún minuto se trabajó mucho este tema, cuando una marca relevante, especialmente papel higiénico, no estaba en la góndola, incluso podía significar que el tipo quisiera ir a otra tienda. Pero el approach que tú comentas tiene relación con una propuesta de valor que se integra a los canales, que se integra a los estímulos de posibilidades de consumo. Y Benítez sumó un poquito en eso. Cristiane lo mencionó y es, las marcas propias antes era percepción de calidad y uno habla de marcas propias, un lenguaje muy técnico dentro de las compañías. Hoy en realidad no sabes, porque a la vez las marcas las hace cualquier fabricante. Exacto. Incluso las grandes compañías o otras compañías que tienen los mismos estándares de calidad, compran a los mismos, el ejemplo del café, Sí, ¿no? claro. Entonces, ese concepto yo creo que está ya fuera de la mente del shopper y del consumidor, y es apertura a probar. Si el producto es bueno y conecta, lo va a adoptar. Genial. María Cristina, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que el concepto de marca blanca, para mí las marcas blancas son marcas y compiten de tú a tú, de igual a igual con las marcas que antes llamábamos marcas con otros nombres. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, enfocarnos en superioridad, lo cual se ve reflejado en un buen valor para el consumidor, es la clave del éxito, y superioridad es superioridad en cada uno de lo que llamamos touch points para el consumidor. Mi comunicación tiene que ser superior, mi empaque tiene que ser superior, la claridad de mi promesa en el empaque tiene que ser superior, tengo que estar disponible, ser available es súper importante, y si el consumidor no te ve, no te encuentra, no existes. Entonces, superioridad para mí es muy importante. Pero el otro elemento que yo quería traer a colación, además de las marcas blancas, un fenómeno que no sé si se ve tanto en Latinoamérica, pero yo creo que para acá viene, especialmente cuando vemos que la China va a jugar un rol predominante en el mercado latinoamericano más y más, es el fenómeno de las marcas que llamaría marcas pequeñas, marcas emergentes.
Es un fenómeno gigantesco en el mercado americano y marcas grandes como Tide, como tus marcas de papel, se ven enfrentadas a ese consumidor pequeño que empieza trabajando con el influencer, que empieza montando su pequeña página de e-commerce, que el consumidor nuevo, el millennial y el Gen Z se encuentra en Instagram, en TikTok. Esas marcas pequeñas son un reto gigantesco en este mercado hoy en día, porque esas marcas pequeñas también son hechas por las mismas personas que hacen las marcas grandes. O sea, tienen acceso a la calidad, a la tecnología y se diferencian a través de su mensaje claro, que te llega al corazón, que crea un vínculo con ese consumidor nuevo, que quiere ensayar cosas nuevas y muchas veces, como no tienen que cargar con el monstruo que cargan muchos de ustedes en términos de costos del tamaño de sus compañías, son marcas que pueden ofrecer una excelente calidad a un precio bastante económico, lo cual da una ecuación de valor maravillosa para el consumidor. Entonces, yo hoy en día no solamente pensaría en las marcas blancas como mi competidor que me puede dar golpes de frente, sino también tomaría el tiempo necesario para entender cuáles son esas pequeñas marcas que son marcas emergentes en todos nuestros mercados y que pueden ser realmente un reto súper importante, tanto como solían ser las marcas blancas en el pasado. Genial. Bueno, creo que cubrimos gran parte del contenido estratégico relevante que queríamos conversar entre la presentación de Ernst & Young, liderada por Cristian, y por esta rica conversación de ustedes cuatro. Me encantaría enmarcar y cerrar, que nos ayuden a hacer una pequeña conclusión en función de esta línea editorial y rápidamente por cada uno mencionar 3 elementos claves para enamorar al consumidor del 2030. Gonzalo. Bueno, algo que no hablamos es la oferta de valor para todos los niveles socioeconómicos, étnicos, geográficos. Y es un concepto de multitier. Compañías de consumo masivo como las nuestras y que son productos esenciales de día a día de alta escala, es muy difícil jugar en un nicho o 2 nichos o 3 nichos. Entonces, para nosotros es fundamental un multi-tier strategy, ¿cierto? Que yo tenga productos affordable, pero también better, pero también good. Y eso me lleva al otro, la innovación como un driver de adopción, de trial y de lealtad al final. Y ahí viene el valor agregado a los productos. Y es tecnología, es ciencia, hay que invertir. Si las marcas quieren ser sostenibles en el tiempo, tenés que liderar la inversión en innovación en tecnología. Y la tercera es availability. Y hablamos mucho de availability, Falabella es un ejemplo, aquí hay retailers, pero el tema de availability sí nuevamente, para escala, tenés que estar presente en todos los diferentes canales. Y eso significa muchísima flexibilidad, desde supply chain y de route to market y de presentaciones de empaques y oferta de valor. María Cristina. Yo diría rapidito, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, superioridad. Mi propuesta tiene que ser superior. Número 2, hagamos la tarea de entender cuáles son esas pequeñas marcas emergentes que me pueden abrir un hueco y entender si soy superior comparado con esas marcas o no. Y el punto número 3, yo diría es entender al consumidor de verdad todos los días. Y a veces entender al consumidor no significa hablar con el consumidor y ver el consumidor qué me dice que va a hacer. Generalmente hay una brecha entre lo que el consumidor dice que va a hacer y lo que el consumidor realmente hace. Yo les recomendaría ver al consumidor en acción, en la tienda, entender sus actos, sus comportamientos, porque los comportamientos son realmente unos mejores predictores de lo que el consumidor va a hacer mañana que lo que el consumidor me dice que va a hacer. Para no repetir todo lo que han dicho, porque estoy completamente de acuerdo y estamos en Estados Unidos, yo diría tenemos una comunidad latina en Estados Unidos muy grande. ¿Qué producto le voy a ofrecer a todos los latinos que conocen nuestras marcas, nuestra propuesta de valor y nuestros productos? Pero lo difícil es cómo voy a llegar al cliente americano. ¿Cómo voy a hacer para que un americano en más de los 40, 50 estados que hay en Estados Unidos puedan consumir nuestro producto y se conecten emocionalmente con ese producto? Y para ello yo creo que hay que tener foco. No es lo mismo expandirse en 15 o 20 países pequeños o expandirse en un país muy grande
donde todos los estados están cerca, pero tienen consumos diferentes. Entonces es foco, apuntarle al consumidor americano y latino en Estados Unidos, tener un modelo de negocio que permita escalar y persistir y aprender de los errores. Yo creo que acá en Estados Unidos, al final, mucha plata se pierde en un segundo. Usted puede invertir 10, 15, 20 millones de dólares, que para un emprendedor es su vida entera, y eso se puede ir en un segundo. Entonces tiene que aprender a hacer un piloto y después escalarlo. En nuestro caso, lo que estamos tratando de decirle a los americanos es: tenemos el mejor café del mundo, hay 500,000 familias que lo cultivan a mano, lo hacen como elaborar un Ferrari, y estamos diciéndole al consumidor americano, su compra tiene un propósito y tiene un impacto social. Entonces, la suma de todos esos elementos, más lo que hemos conversado, pues yo creo que da esa propuesta de valor, que es lo que genera a futuro un negocio escalable y rentable. Súper, muchísimas gracias. Juan Diego. Yo creo que está todo bien dicho ya, pero quisiera agregar como algo adicional que a lo mejor no lo hemos hablado, que tiene que ver con la unificación de la data. Hoy día es muy importante con este consumidor que está súper fragmentado, que navega multiplataformas, etcétera, que yo creo que todos hemos vivido en algún momento alguna experiencia mala con alguna marca y que finalmente lo intento resolver el problema en un canal, pero después voy al otro canal y tengo que partir de cero de nuevo. Y yo creo que eso tiene que ver con este desafío que tenemos hoy día las marcas y las empresas de unificar la data y entender muy bien si ese cliente dónde se inspira, en qué plataforma, en qué red social. Es muy importante dónde navega. Es muy importante entender si ese cliente es un cliente app, es un cliente web, es un cliente tienda, omnicanal. Y de esa manera, si nosotros logramos tener la radiografía de ese cliente, vamos a poder atenderlo de mucho mejor manera. Entonces, unificar esa data hoy día está siendo súper desafiante, pero es la única manera de poder conectar con ese cliente en los lugares para ser pertinente y relevante básicamente con esa persona. Yo creo que ese es un gran temón y un tremendo desafío hoy día para las marcas de cómo logramos esa unificación de data y tener la radiografía del consumidor en particular. Súper. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que cumplimos con una súper buena conversación y gran parte de estos temas se van a profundizar en los paneles que vienen. Gonzalo, María Cristina, Sebastián, Juan Diego, muchísimas gracias por la participación. Seguimos adelante. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Qué dice el hombre ahí? María Cristina, Gonzalo, Juan Diego y Sebastián, muchas gracias. Antonio, gracias por tu moderación. Enamorar al consumidor está en el corazón de lo que hacemos nosotros en Grupo Hola y es clave para mantenernos relevantes en un entorno cada vez más desafiante y cambiante. Grandes insights sobre marcas propias, importante también insights sobre cómo conquistar a ese consumidor y comprador en Latinoamérica y el general market en Estados Unidos. Creo que nos vamos con mucha información, así que los invito a que tomemos un break de 15 minutos, conversemos con nuestros panelistas afuera y para las personas que están conectadas virtualmente, los invitamos a que se queden porque tendremos entrevistas con Cristiane de EY y con Gonzalo de Kimberly-Clark. Nos vemos entonces a las 11:30 nuevamente en el auditorio.